No el viejo sobre sumar, y nos vamos ahora a los datos de esa noche electoral que empezamos a digerir y que habrá también días para intentar explorar dónde se han producido movimientos de votos. Nosotros lo vamos a empezar a hacer ya desde ya, en el periódico lo podéis consultar. Un primer gráfico que es bastante ilustrativo es qué ha pasado en España en las distintas circunscripciones electorales, y ahí lo cierto es que ha habido un vuelco. Mientras que en el año 2019 prácticamente el mapa estaba cubierto de rojo en gran parte de los territorios, ahora en 2023 el Partido Popular dentro de las circunscripciones electorales ha logrado prácticamente mayoría. Ojo a dos elementos que han sido claves también para que el Partido Socialista haya aumentado el número de votos. Uno, Cataluña. Hace 4 años Cataluña estaba en manos de Esquerra, hoy Cataluña es el PSC la fuerza mayoritaria. Dos, Euskadi. Euskadi, que hace 4 años era parte del voto del PNV, hoy en Euskadi el partido más votado vuelve a ser el Partido Socialista de Cataluña, de Euskadi, perdón. Y vemos ahí como en Extremadura y en alguna provincia andaluza el PSOE tiene un muy buen resultado. Lo cierto es que ese dato de Andalucía, de las circunscripciones, se puede ver mucho más detallado si en vez de fijarnos en las 52 circunscripciones electorales que hay, vamos a lo que es el mapa de municipios, el mapa de los ayuntamientos. En el periódico podéis explorar, porque además es muy interesante poder ir estudiando qué es lo que ha pasado en cada una de las ciudades. Bueno, calle a calle se puede ver cuál ha sido el resultado electoral, y en este mapa es donde se puede apreciar cómo ese rojo y azul que veíamos en las circunscripciones electorales se difumina mucho más cuando descendemos a los ayuntamientos. Y es importante, por ejemplo, en el caso de Andalucía, porque ahí el Partido Socialista ha retenido gran parte del voto en muchas de las provincias andaluzas, lo que ha hecho que el avance en votos del PSOE y el avance, en definitiva, de las fuerzas izquierdas sea mayor. Vemos cómo ese color rojo sube también por toda Castilla-La Mancha, hacia Aragón, y se extiende por Cataluña. Ya digo, es un mapa mucho más detallado que refleja en el fondo la diferencia de votos que ha habido entre un partido y otro, que no es tan grande, entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Es verdad que el Partido Popular ha crecido mucho en número de votos. Vemos lo que es el global de los votos de los 4 grandes partidos: 8 millones de votos frente a los 5 que tuvo hace 4 años, con unos resultados electorales muy negativos. El Partido Socialista crece también en número de votos respecto a 2019, pero ahí veis que la diferencia son apenas 300.000 votos entre la primera fuerza política, el PP, y en la segunda fuerza política, el PSOE. Vox sí que pierde más de medio millón de votos, quedándose con 3 millones, y Sumar, en su primera competición electoral, la primera comparecencia como una coalición electoral, obtiene también 3 millones de votos, unos 100.000 votos menos que en el año 2019, aunque eso se traduce en esa pérdida de escaños que destacaba Ione Belarra, porque la ley electoral es lo que hace también, ¿no?, con los restos. Hemos hablado con Carlos Domínguez a lo largo del día. Es, ya sabéis, analista de 40DB, es la empresa con la que hemos hecho los tracking y las encuestas que han acertado. Esto sí que lo podemos decir. Tenemos esa alegría también de saber que durante las 3 semanas de campaña las encuestas de 40DB han ido dando en el clavo de lo que estaba pasando y de lo que iba a pasar, que era muy complicado, no solamente porque son unas elecciones muy difíciles, sino también porque el ambiente electoral y el resto de las casas encuestadoras daban cifras completamente distintas. Bueno, de hecho, Carlos Domínguez estuvo ayer en la noche electoral, y una hora y pico antes de que se supiese que PP y Vox no iban a conseguir mayoría absoluta, aquí en este programa, en el programa que hicimos esa noche, nos daba la noticia de forma sorprendente. Lo hacía así. Pues Carlos, te voy a dar un titular que a lo mejor hace esto un poco más aburrido de lo que pensábamos. En estos momentos podemos confirmar 100% seguro que PP y Vox no sumarán mayoría absoluta y se quedarán relativamente lejos de ella. Hombre, es en un torno titular, a unos 7 escaños Carlos, por detrás de la mayoría absoluta. Podemos afirmarlo en estos momentos. Con este 20% subtino que queda aún, sabemos que la diferencia entre PP y PSOE probablemente esté en torno a unos 10 escaños, en votos muy igualados, y que es probable que el bloque derecha sume en torno a 169 escaños.
Bueno, Carlos Domínguez se arriesgaba mucho, es verdad, y bueno, acertó. Lo cierto es que acertó, así que aquí lo supimos un buen rato antes. Por cierto, el programa lo vieron unos 2 millones de personas. Tuvimos un acumulado en YouTube de más de 1,5 millones, en TikTok más de medio millón de views, así que gracias a todos, a todas las que nos visteis en directo, porque realmente es de agradecer la audiencia que tuvimos a lo largo de la noche. Con Carlos hablábamos hoy porque hay una serie de conceptos de los que hemos hablado mucho a lo largo de la campaña y que quizás ahora con el escrutinio se pueden empezar a analizar. El primero y clave es la movilización. ¿Hasta qué punto la movilización de la izquierda ha sido mayor de la esperada o la movilización de la derecha no ha sido tan grande como decían las encuestas? Esto es lo que nos decía Carlos. Sí, Carlos, pues lo que hemos comprobado con los análisis que hemos podido hacer, cruzando, digamos, todos los datos recabados a lo largo del tracking que hemos ido haciendo y publicando para El País y para la SER, cruzándolos con los resultados que al final hemos observado con el escrutinio acabado de estas elecciones, pues lo que hemos visto es, por ejemplo, alguna cierta sorpresa con respecto a lo que se esperaba, es con respecto a la movilización de los electores de izquierdas y los de derechas. Y lo que hemos observado es que, si bien es verdad que los antiguos votantes del PP de 2019 se han movilizado bastante, como esperábamos, prácticamente el 90 y pico por ciento, 95% han acudido a las urnas, resulta que, por ejemplo, los antiguos votantes del PSOE al final han tenido una fidelidad de voto hacia el Partido Socialista bastante sólida, en torno a un 75%, y han acabado participando en una proporción muy alta también, por encima de lo que durante la campaña, sobre todo una semana antes de las elecciones, parecía que podía ocurrir. Y que, por contra, por su parte, los antiguos votantes de Vox sí que se han quedado más de lo que esperábamos en su casa, probablemente. Al final no han llegado a un 90%, cuando parecía que iban a ser prácticamente un 97%, los antiguos votantes de Vox, que han acabado por votar o bien a PP o a Vox. Es decir, los votantes de Vox han acabado por votar a un partido del bloque de derecha. Y esto, en cierto modo, ha sido una de los fenómenos que parece que han acabado por causar este resultado mucho más apretado entre la derecha y entre la izquierda de lo que los sondeos que se publicaron durante la campaña preveían. Hay un segundo elemento también importante del que hemos hablado mucho, que es la transferencia de votos. Es decir, votantes que tradicionalmente votaban a un partido, pero que en estas elecciones estaban cambiando de bando. Y ahí había mucha incertidumbre sobre qué estaba haciendo casi el 10% de los votantes tradicionales del PSOE, que decían que iban a votar, por ejemplo, al PP. ¿Qué ha pasado con esa transferencia de votos? ¿Ha habido tanto movimiento como el que decían las encuestas? Esto es lo que nos contaba Carlos. Sí, al respecto a las transferencias de voto, pues lo primero, como te comentaba antes, lo que hemos observado al final es que el PSOE ha tenido una buena fidelidad de voto, de prácticamente el 75%, 3 de cada 4 de sus antiguos votantes han acabado votándole. Y por otro lado hay una cuestión bastante interesante, que es que, si bien hemos observado que sí que en torno a un 9% de los antiguos votantes socialistas han acabado votando al PP, como esperábamos y como observamos durante la campaña electoral, eso ha acabado ocurriendo, se ha acabado dando esa fuga de votantes del PSOE hacia el PP, pero sin embargo el PSOE ha resistido también y ha acabado sacando un resultado muy parecido al del PP, con una distancia de menos de 1,5 puntos, porque ha conseguido sacar bastante voto de Unidas Podemos y Más País. En torno a prácticamente 1 de cada 4 antiguos votantes de estos dos partidos, al que era el PSOE, han cambiado su voto por el PSOE en estas elecciones. Ha conseguido también captar a 1 de cada 10 antiguos votantes de Ciudadanos, pese a ser un partido más enclavado en el bloque de la derecha. Y sobre todo, los regionalistas y nacionalistas. 1 de cada 6 antiguos votantes de partidos como Esquerra, Junts, PNV o Bildu han votado al PSOE en estas elecciones. Esto, sumado a que antiguos abstencionistas se han decantado en estas elecciones un poquito más por el PSOE incluso que por el PP, ha generado que, pese a existir ese corrimiento de un 9% de antiguos votantes del PSOE hacia los populares, finalmente los socialistas hayan podido compensar esas fugas por muchas partes para acabar teniendo un resultado de práctico empate con el Partido Popular. Carlos Domínguez, analista de 40DB, que nos daba las claves de estos dos elementos, y le preguntábamos por una tercera cosa, porque lo cierto es que os estamos enseñando ese gráfico en el que se ven los dos bloques de 172 escaños frente a 171, con esos 7 escaños decisivos de Junts, y es verdad que este es el resultado definitivo, pero falta algo por contar. Faltan los votos que se llaman del CERA, es decir, los votos que se emiten desde el extranjero, y esos votos es verdad que pueden decidir muy poco, pero hay 3 escaños al menos, uno en Málaga, uno en Girona y otro en Madrid, creo, que en función de lo que digan los votos del extranjero
pueden hacer bascular alguno de estos escaños y cambiar ese equilibrio, cambiar un poco ese equilibrio. Pero claro, un poco puede suponer empate o puede suponer que se cambien las tornas. Por eso le preguntábamos a Carlos, ¿se puede prever qué va a pasar con esos miles de votos del CERA que se van a contar esta semana? Y eso es lo que nos decía. A ese respecto, realmente tenemos un escenario relativamente imprevisible. Sabemos del CERA, podemos, digamos, esperar un poco su comportamiento a nivel agregado total. Sabemos que para toda España, el voto CERA, que recordemos es el voto de los residentes en el extranjero, gente que no está viviendo aquí ahora mismo, españoles que no viven en España, sabemos que para el total de España, todos ellos votan de una forma, digamos, que un poco más beneficiosa para la izquierda, para el bloque de los partidos progresistas. Sin embargo, como los escaños que bailan depende del voto CERA de cada una de las circunscripciones, eso es bastante más imprevisible, precisamente porque es poco voto y al final que salgan beneficiados unos u otros partidos en cada una de estas circunscripciones en juego, como puede ser, por ejemplo, Girona, una circunscripción pequeña, va a depender de eso, de la movilización diferencial de uno y otro electorado. Y ahí es donde realmente nos es bastante más complicado saber exactamente qué puede pasar con ese último escrutinio que falta para decidir esos escaños últimos.